Saludos, mi nombre es Orlando Gutiérrez Boronat. Soy coordinador de la Asamblea de la Resistencia Cubana y secretario nacional del Directorio Democrático Cubano. Como ustedes sabrán, el pasado viernes 4 de diciembre, durante la transmisión del Noticiero Nacional Cubano, se dedicó un segmento completo a atacarme a mí y a la organización, la gran coalición de lucha de dentro y fuera de Cuba, que es la Asamblea de la Resistencia Cubana. Por supuesto, sabemos que el régimen enfoca el ataque en contra de la Asamblea y mi persona para desviar la atención de ese movimiento espontáneo, autóctono, cívico, pacifista de jóvenes cubanos que están pidiendo libertad y están pidiendo la recuperación de esos derechos con los cuales nacieron. Esa es la principal preocupación del régimen y cómo en diferentes puntos de Cuba ha salido núcleos de cubanos a apoyar a esa juventud. Esa es la principal preocupación del régimen. Lo segundo que más le preocupa al régimen es la importante conferencia de prensa en la cual un grupo de abogados internacionales agrupados en la Comisión Internacional Justicia Cuba anunciaron una serie de medidas a diferentes niveles jurídicos, tanto regional como internacionalmente, en contra del régimen comunista de Cuba y su aparato represivo. Estas medidas, fundamentadas en legislación real existente en estos momentos en Estados Unidos, Canadá y Europa, son gran motivo de preocupación para este régimen, sobre todo que ha ido surgiendo y se ha fortalecido este movimiento de abogados internacionales que no son cubanos, pero que sienten como suyo el padecimiento del pueblo de Cuba y han documentado, han proyectado y se disponen a fiscalizar los crímenes de lesa humanidad cometidos por el régimen comunista de Cuba y el grupo selecto de los dirigentes de este régimen que han hecho todo lo posible por mantenerse como lo han hecho ilegalmente en el poder. Habiendo clarificado de que no nos confundimos, de que sabemos cuáles son las prioridades del régimen, sí queremos dar paso a responder las cosas que se dijeron en ese noticiero sobre mi persona y sobre esa coalición, ese parlamento cubano en el exilio que es la Asamblea de la Resistencia Cubana. Atención, porque en las últimas horas casi una veintena de medios han comenzado a replicar un video donde un connotado contrarrevolucionario que reside en la Florida se llama Orlando Gutiérrez Boronat. Miren lo que está diciendo, ya van escalando a más agresividad, comienzan a dar señales de querer avanzar en el paso siguiente de ese guión que, alerto, ya está ensayado en otros países. Uno de los aspectos más lamentables de estas 6 décadas que Cuba viene sufriendo de censura, manipulación de la información y adoctrinamiento por parte del régimen comunista de Cuba, cuyo objetivo es disminuir el campo de conocimiento de la población cubana para poder controlarla, es que gente joven, con talento, con capacidad, tienen grandes lagunas en su conocimiento. Y eso, lamentablemente, muchas veces los hace lucir tontos cuando están haciendo afirmaciones o argumentos. Vamos a empezar por esto. Muestra el periodista López la apertura de un congreso de la resistencia cubana que hicimos junto con elementos de la resistencia de Venezuela, de Nicaragua y de otros países latinoamericanos. Y ahí destaca que al nosotros abrir este congreso con el himno nacional norteamericano, estamos indicando nuestra supeditación a los intereses de los Estados Unidos. Déjenme mostrarles un fragmento de una reunión, una asamblea, un congreso para la resistencia que busca la libertad de Cuba. Miren, vamos a irlo viendo, cómo comienza la reunión para la libertad de Cuba. Esto fue en 2019. Orlando es el del centro, aquel que ven por allá. Escuchen. Libertad para Cuba. Ahí tenemos a Orlando mostrando respeto, primero a su himno, el de los Estados Unidos. Señor periodista López, obviamente ustedes conocen de que ese es el ayuntamiento de la ciudad de Miami. Es un edificio público, es un espacio público oficial. Ahí es donde los concejales debidamente electos por el pueblo de Miami se reúnen abiertamente, porque es ilegal que lo hagan en privado o lejos de la prensa, se reúnen abiertamente con una gran participación de gente a discutir los asuntos públicos. Señor periodista Humberto López, en los edificios públicos de los Estados Unidos es requerido, como debe ser en un país libre, que todo acto que se lleve a cabo en esas premisas se inicie con el himno de los Estados Unidos. Es una señal de respeto a la autoridad de la república en la cual nos encontramos. Es lamentable que usted no sepa eso.
Ahora, el punto que ustedes quieren hacer no es ese. El punto que usted quiere hacer es que nosotros acusarnos de ser proamericanos y pro Estados Unidos. Señor periodista Humberto López, soy proamericano y soy pro Estados Unidos. ¿Sabe por qué lo soy? Porque la relación de Cuba, de los cubanos con Estados Unidos, ha sido enormemente positiva a través de nuestra existencia como pueblo. Fueron los Estados Unidos los que nos ayudaron en la etapa definitiva a romper el yugo colonial que tantas miles de vidas cubanas costó. Fueron los Estados Unidos los que ayudaron a esa república criolla a tener el crecimiento económico más impresionante que ha visto la América Latina entre 1898, digamos 1902, fecha de la independencia, y 1959, nuestro país pasó de ser una isla devastada por una cruel guerra de independencia y por una brutal represión imperialista por parte del poder militar español en contra nuestra, a ser una de las economías más exitosas de América Latina, más productiva, con una sociedad civil diferenciada, plural y en crecimiento. No fueron los Estados Unidos los que crearon campos de concentración en Cuba para poner seminaristas, testigos de Jehová, artistas, hippies, homosexuales, sencillamente porque discrepaban de la supuesta moral revolucionaria. No fueron los Estados Unidos los que ilegalizaron la salida del país, obligando a miles de jóvenes cubanos a atreverse a escapar a la libertad en frágiles embarcaciones en alta mar. No fueron los Estados Unidos los que suprimieron todo partido de oposición, toda prensa independiente y toda educación privada en Cuba. No fueron los Estados Unidos los que convirtieron al campesinado cubano en esclavo del Estado, sin capacidad de gestión propia. No son los Estados Unidos los que le impidieron al cubano abrir un negocio en su propia tierra. Sin embargo, invitan a un extranjero, ese mismo régimen, a que sí haga negocio e invierta en Cuba. Nada de eso lo ha hecho Estados Unidos. Y puedo seguir listando cosas. Al contrario, gracias al éxito que el cubano, como ente excepcional que es, ha tenido en una economía libre, en una sociedad justa, con derecho, es que millones de familias cubanas pueden recibir un respaldo por vía de las remesas de sus seres queridos en Estados Unidos que no pueden recibir en Cuba o levantar en Cuba debido a una economía que no funciona por la teoría comunista obsoleta que le imponen al pueblo de Cuba. Este hombre que ven aquí se llama Orlando, ya lo dije, Orlando Gutiérrez Boronat, connotado con todas las palabras, todas las letras, terrorista asociado a la creación de la llamada Asamblea para la Resistencia de Cuba. ¿Qué busca esto con ese nombre así? Entre otros objetivos, lo dicen ellos, la libertad de Cuba, de Venezuela y de Nicaragua. El señor periodista Humberto López me acusa de ser terrorista. Yo ni soy terrorista, ni en toda mi vida he llevado a cabo un acto terrorista. Sin embargo, el régimen al cual responde el señor periodista Humberto López es un régimen que llegó al poder poniendo bombas en cine, en clubes nocturnos, en escuelas, atacando a la población civil para imponer el terror y desde el terror gobernar. Los terroristas, señor López, son los que están en el poder. Tenga el valor cívico de señalar eso cuando me acusa a mí de ser terrorista única y exclusivamente con una finalidad política. Es más, la utilización de ese tipo de lenguaje, de acusar a una persona de ser terrorista sin serlo con una finalidad política, es en sí un terrorismo verbal por parte suya. Año de movilización constante, el 19, para hablar del 20. No podemos parar este año. Tenemos que ir más allá todavía. Las indicaciones, díganme ustedes, ¿pueden ser más claras que esto que ha dicho? Lo que parece molestarle mucho a los jefes de Humberto López, a los que ordenan la preparación de este tipo de presentación, es lo que dijimos sobre las medidas necesarias para proteger al pueblo cubano en un momento clave. Ratificamos esa petición nuestra. ¿Y por qué la ratificamos? La ratificamos porque este régimen tiene un sobrado historial de utilizar la violencia en contra de cubanos indefensos para poder perpetuarse ilegalmente en el poder. Lo hizo en 1962, por ejemplo, cuando sacó los tanques y los militares a las calles de Cárdenas para sofocar las protestas pacíficas que las amas de casa de esa bella ciudad matancera estaban llevando a cabo en las calles con sus cazuelas, tocando las cazuelas en protesta. Lo hizo en los años 60, cuando
Tomaron pueblos enteros de campesinos en Las Villas y en Matanzas y los obligaron a trasladarse a Pinar del Río, creando los pueblos cautivos y obligando a esos ciudadanos cubanos a permanecer en esos pueblos sin poder salir el resto de sus vidas. Lo hicieron a finales de los 60 y en los años 70 con los campos de concentración conocidos como unidades militares de apoyo a la producción, donde miles de cubanos, por el mero hecho de disentir en su vida o en su pensamiento de ese régimen, fueron internados. Lo hicieron en 1980 y el pueblo de Cuba se recuerda de esto fehacientemente cuando organizaron actos de repudio cobardes y brutales contra miles de ciudadanos cubanos simplemente por querer irse del país, legal y cívicamente. Porque todos recordamos la violencia que utilizaron para sofocar y aplastar el levantamiento cívico pacífico del 5 de agosto de 1994 en las calles de La Habana. Lo hicieron en la masacre sobre espacio aéreo internacional, sobre aguas internacionales, de esos valientes jóvenes del Manos al Rescate, cuyo único crimen era estar volando por encima del estrecho de la Florida intentando auxiliar y ayudar a aquellos cubanos que, desesperados por la falta de libertad, intentaban escapar hacia los Estados Unidos. Lo vimos el 18 de marzo del 2003 en la represión que lanzaron contra decenas de activistas cívicos cubanos, encarcelándolos, lo cual le costó la vida a varios de ellos, y utilizando la represión y la prisión para intentar destruir al movimiento cívico cubano. A través de su historia, el castrismo ha utilizado repetidamente la violencia directa en las calles, y di solamente algunos ejemplos, puedo citar muchos más, para controlar al pueblo de Cuba. Y ya basta ya de que ese régimen que nadie eligió, ese régimen que ilegalmente se perpetúa en el poder, siga teniendo el monopolio sobre la vida de los cubanos. La nación cubana libre ha desarrollado orgánicamente una defensa. Se llama un exilio que no olvida a su pueblo, que no olvida a su patria, que la cuida, que la atiende, que le manda recursos a sus familiares para poder soportar la hambruna y la escasez permanente del comunismo. Por eso volvemos a ratificar que ni el exilio cubano, ni la comunidad internacional, ni el gobierno de los Estados Unidos debe permitir la represión masiva y sangrienta para la cual el régimen comunista de Cuba cree tener impunidad. Vamos a seguir oyendo otra de las ideas que dijo ese día también. Adelante. Decía un centroamericano que luchó por la democracia y la libertad, y al cual no tengo ningún titubeo en decir que admiro, el mayor Roberto Dabuisón de El Salvador, decía que la mejor arma de un hombre libre era su voto. Decía... Suficiente, así está bien. La mejor arma de un hombre libre es su voto, es lo que ha dicho. No tengo ningún titubeo en decir que admiro a ese hombre. Ustedes me acusan como si fuera un grave delito el expresar mi admiración por Roberto Dabuisón, el mayor. Es verdad, yo no me escondo de decir a quién admiro, a quién respeto. ¿Por qué yo respeto a Roberto Dabuisón, Humberto López? Respeto a Roberto Dabuisón porque, siendo un militar, siendo un hombre de guerra, supo enfrentarse en la guerra a una guerrilla armada, entrenada, financiada por el régimen imperante en Cuba, que secuestraba civiles, que asesinaba a alcaldes indefensos en frente de sus hijos, que ponía bombas en ciudades, que utilizó todos los medios a su alcance en un enfrentamiento sangriento para tomar el poder. Pero Roberto Dabuisón supo poner a un lado las armas, fundar un partido político que movilizó a miles de salvadoreños, a mucha juventud de las clases medias y trabajadoras, para la defensa de los intereses de El Salvador frente a una izquierda radical y también a una izquierda socialista que quería transformar y convertir a El Salvador en una segunda Nicaragua, cuando menos, quizás en una próxima Cuba. Roberto Dabuisón supo defender las instituciones democráticas salvadoreñas, renovarla con una gran participación política, enfatizar la necesidad de elecciones libres multipartidistas para poner fin a la guerra. Y cuando era presidente de la Asamblea Legislativa de El Salvador, su participación, su liderazgo en el proceso de paz que consistió en que los comandantes de la guerrilla se sentaran a conversar con el gobierno de El Salvador y la jerarquía militar
y juntos llegaran a la conclusión de que era mejor tener un país abierto, con múltiples opciones políticas, regulado por elecciones periódicas, con una prensa independiente, con libertad de propiedad privada, que tener un país sumido en la guerra civil o el totalitarismo comunista de Cuba. A esa decisión histórica llegaron todas las partes salvadoreñas. Por esa razón, Roberto D'Aubuisson hoy aún es recordado y querido y venerado por muchas personas, entre las cuales me incluyo. Supo hacer la guerra, pero más importante aún, supo hacer una paz en libertad y con opciones. Supo que tenían todos los salvadoreños que coexistir en un mismo suelo, simplemente sometiendo a la consulta popular, a las elecciones libres multipartidistas, la decisión del futuro del país. Ese es un gran legado. Y de nuevo, es lamentable que manipulen a los jóvenes periodistas en Cuba de la manera que lo hace el régimen. Y es muy lamentable, Humberto López, que el régimen comunista de Cuba no te dijo lo que yo te voy a decir. Tan importante fue el liderazgo de Roberto D'Aubuisson, tan destacado su participación y contribución al proceso de paz, que el régimen comunista de Cuba se vio obligado a conversar, a negociar y a participar en ese proceso de paz frente a las fuerzas nacionalistas salvadoreñas que encabezaba Roberto D'Aubuisson. Y Roberto D'Aubuisson no pudo haber sido tan malo bajo la misma perspectiva del régimen comunista de Cuba cuando Ramiro Abreu, que por años encabezó el Departamento de América del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, por orden de Fidel Castro, le ofreció al mayor Roberto D'Aubuisson irse a curar en Cuba el cáncer del cual padecía y que le costó la vida a muy temprana edad. No pudo haber sido tan malo para los mismos dirigentes comunistas cubanos Roberto D'Aubuisson cuando ese tipo de invitación y oferta se hizo. Y la respuesta de Roberto D'Aubuisson es que agradeció la oferta, pero respondió que no se había pasado la vida luchando contra el comunismo para ir a morir en un país comunista. Admiramos a Roberto D'Aubuisson porque hoy El Salvador es un país que con muchos logros y también aún muchos problemas como todos los países, dirime sus problemas mediante elecciones, mediante el diálogo abierto y mediante la paz. Todos, desde el Partido Arena fundado por D'Aubuisson hasta el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional, que era la guerrilla comunista que se enfrentaba al gobierno de El Salvador. Nosotros queremos lo mismo para Cuba, un país en paz, en elecciones, en libertad, donde el cubano puede escoger entre diferentes opciones políticas y donde un extranjero no tenga en suelo cubano más derecho que un cubano. A ese país te invitamos también, Humberto López. Y estamos dispuestos, en el momento que ustedes accedan, a debatir con ustedes todos estos puntos en la televisión nacional cubana, frente a frente. No como lo hacen ustedes atacándose sin que uno pueda responder por los mismos medios oficiales. Porque esa Cuba, en libertad, es aquella a la cual le hemos dedicado nuestra vida y nuestra lucha. Por eso, los cubanos patriotas decimos todos por Cuba libre.